Ah, le pongo la televisión también. Bueno, lo que habíamos visto, o donde habíamos dejado, era que la mojabilidad es la propiedad entonces de un líquido a pegar y extenderse sobre una superficie sólida. Entonces, esa propiedad se cuantifica o se mide a través de un ángulo de contacto que se define, como está definido acá en la figura, y donde se representa como una gota, para estar representado de alguna manera, como una gota de agua en un medio oleoso, depositado en una superficie sólida plana. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, si tenemos una mojabilidad del agua, vamos a tener un determinado ángulo de contacto, y si tenemos una mojabilidad preferentemente al petróleo, vamos a tener otro ángulo de contacto. Entonces, el ángulo de contacto varía con la naturaleza de los líquidos y los sólidos. Y esto se relaciona con las tensiones interfaciales, que son las que están acá, que generalmente nosotros lo definimos, o siempre hablamos, como el coseno de tita. Entonces, ¿cómo nosotros podemos clasificar a la mojabilidad? La mojabilidad la clasificamos. Pueden ser mojabilidad al agua, que es un sistema donde la fase acuosa es atraída preferentemente a la superficie de la roca y el agua ocupa la mayor parte de los poros chicos. O sea que toda nuestra pared de los poros, digamos, de los granos, digamos, está con agua o atraída por el agua, porque el agua es la que está en esa superficie de la roca. Pueden ser mojables por petróleo, entonces cuando una fase oleosa es atraída preferentemente a la superficie de la roca, y entonces en ese caso el petróleo va a estar ocupando la mayor parte de los poros chicos. Puede ser neutral, no exhibe preferencias de mojabilidad. Puede ser puede ser que tengamos una mojabilidad fraccional. Entonces, en este tipo de sistema, alguna parte de la roca va a ser con un comportamiento más mojable al petróleo, y otras pueden ser más acordes a un comportamiento mojable al agua, debido a diferencias físicas en la absorción y debido al contenido mineralógico. Perdón. Este tipo de mojabilidad se conoce como heterogénea, por puntos, o dalmatiana. Y si no, podemos tener una mojabilidad mixta, que es un tipo especial de mojabilidad fraccional, donde las superficies base de petróleo, digamos, se encuentran los poros grandes y los poros chicos se mantienen en agua. Y yo le había hecho la pregunta, digamos, cómo uno puede saber rápidamente si a qué fluido es mojable una roca con otra, tirando una gota de agua o de aceite de auto, cualquier cosa, y uno va a ver sobre una corona, y según si la gota entra o no entra, podemos saber si es mojable preferentemente alguno de estos dos elementos más importantes. Antes de seguir, lo que yo les quería hacer una pregunta. El tema de la mojabilidad, en términos cuando yo estoy haciendo recuperación secundaria, ese tipo de cosas, ¿les parece que puede ser importante? Sí, sí, Por ejemplo, una porque roca. Sí, nos te escucho. definiría, nos puede llegar a definir de qué forma hacemos el método ¿El método de qué? de la recuperación. Por ejemplo, si yo yo quiero hacer, realmente lo que uno hace inicialmente es una recuperación secundaria por agua. Claro, Una recuperación secundaria por agua, ¿qué es mejor hacerla? ¿Con una roca base mojada por petróleo o mojada por agua? mojada por agua. Bien, perfecto. Ustedes ya tuvieron reservorios, ¿no? Lo vimos en propiedades, o sea, Ah, vimos el propiedades, bien. efecto pistón que genera el agua versus el que genera el gas y por qué es mejor hacerlo con agua que con gas. Perfecto. Entonces, bueno, esas son las cosas para las cuales es importante el tema de la mojabilidad. Y después vamos a ver
el tema de la mojabilidad, cómo influye también en nuestros cálculos cuantitativos de propiedades petrofísicas, ¿no? Fundamentalmente en la saturación de agua. Después vamos a ver este punto particularmente respecto a nuestros cálculos petrofísicos, cómo influye. Después tenemos la permeabilidad relativa como otro ensayo importante que nosotros tenemos que hacer, en donde, bueno, acá hay como una parte media, me está matando, donde los primeros investigadores se dieron cuenta o encontraron que la ley de Darcy es inválida, digamos, cuando una segunda fase admisible es introducida dentro del medio poroso. Lo que quiere decir es que todos nuestros reservorios no tenemos nunca un único fluido, sino que estamos conviviendo con o gas agua, o gas petróleo, petróleo agua, etc. Entonces, esa situación Darcy no la explica, digamos. Nosotros con Darcy, que es la permeabilidad que calculamos con la petrofísica básica, veníamos insistiendo que es una permeabilidad absoluta a un solo fluido. Generalmente que es gas, que es como nosotros hacemos los ensayos. Entonces, ahí encontraron que la ley de Darcy podía ser modificada utilizando este concepto de permeabilidad relativa. Entonces nosotros vamos a considerar que el fluido admisible en medios porosos a escala microscópica es un proceso muy complejo y que puede estar controlado por muchos factores. Entonces, cada fase, el agua y el petróleo, por ejemplo, va a tener su propia permeabilidad relativa. Y esa permeabilidad relativa de cada fase va a estar en función de los siguientes factores. La geometría poral, o sea, cómo son nuestros poros. O sea, no solamente si es un 10% de porosidad, un 15% o un 28% de porosidad, sino cómo es su geometría, cómo es la forma de sus poros, etc. La mojabilidad del medio poroso, que es lo que acabamos de ver, no vamos a tener un mismo comportamiento. La distribución de fluidos dentro del medio poroso y, por supuesto, la historia de saturación del sistema. Por lo tanto, se pueden generar ecuaciones de Darcy separadas para cada fase. Entonces, si nosotros tenemos un sistema agua-petróleo, exactamente ustedes lo vieron, nosotros hacemos un ensayo en el cual vamos a partir de la condición de saturación de agua irreductible. Y esta se obtiene barriendo con petróleo hasta que no se observa más salida de agua. Entonces nosotros agarramos la muestra, la barremos con petróleo y cuando no sale más una gota de agua, es ahí el momento donde nosotros sabemos que cuando vayamos a hacer el ensayo vamos a estar en condición de saturación de agua irreductible. En este punto, la KO, o sea, la permeabilidad al petróleo, va a ser la máxima, que es este punto que está acá arriba, y la KW, o sea, la permeabilidad al agua, va a ser 0, es la nula. O sea, en este punto inicial, en el cual yo estoy empezando el ensayo, mi permeabilidad, en este caso, si estamos hablando de que la KO, digamos, a saturación de agua, a saturación de agua irreductible, debería ser prácticamente equivalente ¿a quién? A mi permeabilidad absoluta. Porque toda la permeabilidad va a estar acá. A medida que yo voy aumentando la saturación de agua, entonces la permeabilidad del petróleo se va reduciendo, y la permeabilidad relativa al agua va aumentando. Esto es debido a que cada fluido se mueve a través de su propio camino. Entonces, nosotros hacemos estos ensayos para ir viendo, se llaman ensayos de desplazamiento, donde vamos a ir viendo cómo se va desplazando o cómo se va modificando la permeabilidad de cada fase en el momento que yo voy aumentando la saturación de agua. O sea, parto de la saturación de agua irreductible y voy viendo cómo voy drenando mi reservorio. Y finalmente vamos a arribar ¿a dónde? Al SOR, a la saturación de agua, a la saturación de petróleo residual. Que lo que habíamos dicho
nosotros cuando habíamos visto, habíamos empezado a ver algo de perfiles, que este valor de SOR, ¿sí?, podía ser equivalente a que nosotros podemos calcular con perfiles que lo llamamos SXO, que es la saturación residual de hidrocarburos que nos queda en la zona invadida del pozo. Entonces nosotros podíamos calcular una saturación en esa zona con las variables correspondientes, y si la manera como que se perforó el pozo y pudimos barrer todo el hidrocarburo móvil que teníamos, posiblemente este valor que yo puedo calcular con perfiles sería similar. Entonces, en este punto, es el punto que nosotros vamos a decir en que la permeabilidad al agua va a ser la máxima y la permeabilidad al petróleo va a ser la mínima, prácticamente cero. O sea que en este punto yo voy a estar produciendo prácticamente todo agua. Le hago una pregunta. ¿Es posible cambiar por alguna metodología de eficiencia en mi producción o mi desarrollo de reservorios el SWI y el SOR o no? ¿Los dos? ¿Ninguno o alguno de ellos? El SWI creo que sí, ¿Se puede cambiar? porque, porque tenías que, sí, la curva creo que la habíamos visto en propiedades, que, o sea, podíamos volver a iniciar, pero generando más presión que, o sea, una presión capilar negativa, perdón, estoy viendo mal. No, sí, sí, lo habíamos visto que podíamos aplicar presión y llegábamos a el SWI. Bueno, revisen los apuntes, pero el SWI es inamovible. Ah, perdón. Entonces, no, sí creo que vi mal. El SWI no se mueve. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando nosotros hacemos este ensayo, ¿qué es lo Sí, que hacemos? Barremos con petróleo, 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 que llega un punto en donde no entra más petróleo. ¿Por qué no entra más petróleo? Porque el tamaño de la garganta de poro y del poro es tan chiquita, es que no hay forma, digamos, de que el petróleo que está llegando, o sea, por la propia migración, esté llegando y esté en condiciones de desplazar esa agua. Porque el agua estaba ahí, y cuando digamos, activé mi sistema petrolero, por decirlo de alguna manera, tengo roca madre, tengo migración, tengo trampa, tengo roca reservorio. Entonces, cuando yo llegué a ese punto, digamos, listo, no tengo chance de modificar esa saturación de agua reductible. Lo que sí tengo chance, poniéndole más presión, o empezar a usar alguna recuperación terciaria que tenga que ver con polímeros y todo ese tipo de situación, tengo la chance de poder seguir barriendo más petróleo. Entonces, este valor del SOR es el que se va a modificar un 2, un 3, un 5% más, digamos, que va a reflejarse en la recuperación y voy a tener la chance de producir más petróleo. O sea, el que se modifica, el que tengo chance de recuperar, de modificarse, es el SOR. Ahora, como la vida es compleja y complicada, hay unos reservorios en donde nosotros hablamos de saturación de agua subirreductible. ¿Qué quiere decir saturación de agua subirreductible? ¿Alguien escuchó alguna vez o sabe a qué nos referimos con eso y a qué tipo de reservorios están asociados cuando tenemos saturación de agua subirreductible? O sea, que tenemos una saturación de agua mejor que la irreductible, esperada, digamos. ¿Alguna vez alguno escuchó esa
ese concepto? No, yo no lo escuché nunca. Pero Bueno, ese dice concepto, hay, si en un ensayo me dio que el SWI es 20%, ¿puede ser que llegue a 15%? no. Cuando nosotros hablamos de estos términos, olvídense del ensayo en sí mismo. Este ensayo que hicimos acá no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar. Lo que va a pasar cuando nosotros hablamos de saturación de agua subirreductible, estamos hablando de reservorios de lo que se llaman tight gas. Entonces, los reservorios tight, o sea, nosotros tenemos reservorios convencionales, arenisca, carbonatos, etc. Después tenemos reservorios fracturados, que son los reservorios fisurados, fracturados, como los que hay en el norte, en Bolivia, etc. Y están los reservorios no convencionales. Dentro de los reservorios no convencionales, ¿por qué decimos que son no convencionales? Porque tienen determinadas características que los hacen diferentes de lo que es normal, por decirlo de alguna manera, de lo que uno espera que es convencional. Básicamente, los reservorios no convencionales son los reservorios de gas tight y son los reservorios de shale, los de vaca muerta, digamos, ¿no? como ejemplo. Entonces, ese tipo de reservorios tienen gas alojado en microporos que en condiciones normales de migración y de almacenamiento, presiones capilares, no se encontraría. Y es el ejemplo que vimos la clase pasada con las presiones capilares por inyección de mercurio. Con las presiones capilares por inyección de mercurio nosotros tenemos la chance de ver la distribución de gargantas porales en micrones. Entonces acá veíamos un ejemplo de gargantas de poros en un reservorio convencional. ¿Y qué es lo que haríamos nosotros acá? Y bueno, de alguna manera podemos decidir y podemos decir que quizás este valor de garganta de poro corresponde al límite entre lo que vamos a tener, nuestros fluidos móviles, ¿sí? Nuestro reservorio, y lo que vamos a considerar que va a ser la microporosidad que va a albergar la saturación irreductible que va a estar definida por esta garganta de poro. O sea, si la viéramos en términos de presiones capilares, sería un valor por acá, que correspondería a esta garganta. Pero después tenemos toda esta otra familia de valores. Esperen un segundito, voy a hacer un... Bueno. Porque ya lo sabré. Bueno, y acá lo que estamos viendo, estos segundos ensayos que están acá, ¿sí? Estos que están acá, o sea, todo lo que son estos amarillos corresponden al convencional. Y todos estos que están acá, fíjense el tamaño de garganta de poro que tienen, son muy chiquitos, en los cuales, digamos, donde nosotros prácticamente definimos nuestro límite para un convencional, es donde tenemos toda una distribución de garganta de poro.
O sea que si nosotros esto lo analizamos como si fuera un convencional, nosotros no tendríamos reservorio, porque estamos dentro de la zona irreductible. Pero estos tamaños de poros muy chiquitos también tienen gas. Y tienen gas en un tamaño de poro en el cual, digamos, en condiciones normales yo lo desecharía. Y fíjense, y este es el type. Ahora el tema es, ¿qué pasa acá? O sea, yo acá tengo saturación de gas, donde yo estaría esperando saturación de agua irreductible, o sea, estaría esperando una garganta de poro muy chiquitita, en donde tendría agua y no se movería. Pero resulta que tengo gas, el cual tampoco se mueve. Si yo voy y le hago un punzado y lo quiero hacer producir, posiblemente produzca muy poquito. La única chance que eso tenga para producir es que yo le haga una fractura hidráulica, y bien grande. Entonces, estos son nuestros reservorios de gas tight. ¿Y por qué tenemos gas en este tamaño de poro muy chiquitito? Porque estos reservorios, que tienen esta condición de permeabilidades muy bajas, de garganta de poro muy mala, de porosidades bajas, etc., lo que tienen como una condición, tienen una sobrepresión. Estos son reservorios sobrepresurizados. Entonces esa sobrepresión es lo que es una de las condiciones que tiene este tipo de reservorios para que entrara el gas en esas zonas, que en condiciones normales nunca hubiera estado. Y además tiene que tener otras condiciones. Y después tenemos por último los shale, que a su vez tenemos garganta de poro muy pequeñas, en donde acá nosotros también vamos a tener hidrocarburos, acá podemos tener gas, podemos tener petróleo, pero estos llamados de alguna manera reservorios, que están en estas gargantas de poro muy chiquititas, que están ni siquiera para el tight reservorio, fíjense que son, tenemos la chance de hacerla producir también con fracturas hidráulicas. Por sí solos no van a producir, salvo que estén muy fracturados, naturalmente. Entonces tienen la chance de producir porque lo vamos a hacer una gran fractura hidráulica, y ese hidrocarburo está ahí, ¿por qué? Porque estuvo siempre ahí, es la roca madre, no migró para quedarse ahí, está ahí. Justamente, nosotros hacemos producir nuestros reservorios de roca madre, como vaca muerta, porque es lo que quedó después de la migración. Si nosotros esperáramos, no sé, 40 millones de años más, de acá a 40 millones de años, posiblemente este reservorio en el shale tampoco existiría, porque hubiera continuado migrando. Lo que pasa es que migra y se mueve en tiempos geológicos. Entonces, la condición de los reservorios tight o no convencionales en general, es esa la condición. O sea, nosotros podemos tener saturación de agua, de gas o de petróleo en condiciones que los normales no tendrían. Sería irreductible. Por eso acá lo definimos en estos son los convencionales y estos son los no convencionales. Y los no convencionales son los tight y son los shale. Esto es lo que yo les ponía como ejemplo de los cortes delgados, cómo es el sistema polar de uno y de otro. O sea, un convencional, un tight y un shale. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Yo tengo una consulta. Sí. Entonces, ¿qué sería el agua subirreductible? O sea, ¿tengo que cambiar la definición? No, no se cambia nada. El tema es que, a ver, donde tenga lugar para dibujar. Vamos a dibujar acá. El tema es así. Es complejo. Es muy complejo. Lo que pasa es que los reservorios, acá en Argentina, donde hoy más se están desarrollando, son este tipo de reservorios, que son los no convencionales. Pero el tema es así. Si yo hiciera una presión capilar en un reservorio convencional,
¿Alguien se acuerda cuál es la presión capilar, la presión que yo le meto al testigo para tener una curva de presión capilar? Son 120 kilos. ¿Sí? Todos los ensayos se hacen a 120 kilos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo de pronto tengo una curva de presión capilar que viene así, viene así, viene así, viene así, y llegué a 120 kilos, estoy acá, pareciera que 120 kilos, mi curva sigue aumentando, o sea que no llegué yo a la irreductible. Yo para llegar a la irreductible, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar ya, no me tiene que entrar más mercurio, pero a 120 kilos yo seguí metiendo mercurio. Entonces, cuando son reservorios tight, hay que cambiar la celda, hay que cambiar, digamos, el ensayo de laboratorio, y se hacen a 60.000 PSI. O sea que yo, en vez de ponerle 120 por 14, que serán 12.000 PSI, por decir algo, 14.000 PSI, yo hago los ensayos a 60.000 PSI. O sea que yo esta curva sigo aumentando, 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 hasta que llegue acá. ¿Está bien? Entonces, esta diferencia es lo que nosotros llamamos subirreductible. Es una saturación de gas que tenemos por condiciones, digamos, diferentes a alguna migración de un reservorio convencional, en una zona donde, si nosotros no tuviéramos sobrepresión, la única manera que yo estoy ejerciendo a la muestra una presión mucho mayor a la esperada de cualquier ensayo convencional, y ese gas que está acá, o este nuevo valor de saturación de agua irreductible que está acá, respecto de nosotros lo definimos como saturación subirreductible. O sea, tenemos una ganancia de saturación de gas, respecto a un convencional. Y estos son lo que se llaman los reservorios tight. Esa es la condición de reservorio de un tight. Tenemos gas en un tamaño de poro, de garganta de poros, que si no hubiéramos tenido esa sobrepresión, nunca hubieran estado. Esa sobrepresión, ¿por qué sucede? Generalmente este tipo de reservorios, cuando son buenos, estamos muy cerca de la roca madre, tenemos nuestra roca madre, y por encima tenemos una arena. ¿Sí? Esta arena, hay varios casos, varias hipótesis, digamos, pero podemos tener esta hipótesis de que esta arena tiene una porosidad de 8%, o sea que las condiciones, digamos, de petrofísica son muy malas, en los cuales, digamos, al yo estar en contacto con la roca madre y el hidrocarburo, el gas en este caso, por la necesidad que tiene de expulsar, ¿a dónde va a ir? Va a ir a la posición más cercana. Pero ¿qué es lo que le pasa? Esta roca no tiene chance de poder recibirlo. Entonces se empieza a generar toda una sobrepresión muy grande y muy fuerte que empieza a craquelar de alguna manera, y ese gas que está acá muy cerca no tiene que migrar, está al lado, no tiene que migrar kilómetros, sino que está al lado, se va incorporando o metiendo o entrando dentro de estos poros muy, muy chiquitos, porque la presión que tenemos es muy, 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 muy grande. Y estos tipos de reservorios empieza a entrar gas, hasta que mejor cambia la roca, y en vez de tener 8%, tengo 15%. Entonces, ¿qué le va a pasar a este gas que está acá? Si yo no tengo una trampa, ese gas se va, continúa migrando, se va, hasta llegar hasta una roca
reservorio determinada. Entonces este es un caso en donde nosotros el contacto de agua, en vez de tenerlo en la base del reservorio, lo tenemos en el tope del reservorio. Y esas son las características de los reservorios de gas tight. ¿Se entiende? Ahora sí. Gracias. ¿Quieren que les mande un poquito de info de esto? No es un libro, pero sí por ahí algún paper, alguna cosa así, les puedo mandar, si les interesa. Sí, todo suma. Bueno, porque en realidad, ustedes saben que bueno, ustedes por la generación que son, digamos, lo que yo pienso, yo también tengo hijos, son un poquito más grandes que ustedes, pero hoy el mundo, bueno, ahora tenemos una pandemia, está un poco raro todo, pero algún día va a volver, digamos. El mundo no tiene fronteras, el mundo no tiene fronteras. Hoy por hoy, digamos, mejor ustedes el día que se reciban pueden trabajar en Argentina, pueden trabajar en Kuwait, pueden trabajar en Estados Unidos, pueden trabajar en donde sea, porque el mundo ya no tiene esas fronteras. Hoy, digamos, se acabó, digamos. Yo cuando me recibí y empecé a trabajar, yo me fui a 3.000 kilómetros de mi casa, 3.200 específicamente, y yo pensaba que me iba al fin del mundo. Son muchos 3.200 kilómetros, pero era dentro de la Argentina. Yo pensaba que me iba al fin del mundo. Usted no se imagina cómo lloraba mi mujer cuando llegamos a Tierra del Fuego. No se imagina. Pero bueno, pero así, hoy por hoy ustedes pueden estar a 15.000 kilómetros, 12.000 kilómetros y hablar con sus afectos en todo momento, mandan un WhatsApp, mandan fotos, todo. En el año 85 hacer eso, digamos, no sé, hablar por teléfono, primero que era una fortuna, y bueno, y ver a qué hora lo llamábamos, que no sé qué, bueno, toda una historia, digamos, ¿no? Entonces, hoy el mundo no tiene más fronteras. Pero lo que quería ir, digamos, que en Argentina, si bien tenemos nuestros reservorios convencionales, etcétera, son los que nosotros llamamos reservorios maduros. La exploración, digamos, en la Argentina, no hay una gran exploración, digamos, no hubo grandes descubrimientos en los últimos años. Los últimos descubrimientos importantes están asociados, digamos, que no son descubrimientos en definitiva, son a desarrollar algunos reservorios tight de gas de la cuenca neuquina y desarrollar los reservorios asociados a vaca muerta, que son roca madre, digamos, ¿no? Son shale. Y los reservorios, bueno, hubo un descubrimiento hace un par de años en Salta, en la cuenca del noroeste, bueno, que Pampa Energía participa, digamos, de un consorcio, en donde sí hubo un descubrimiento, pero es un reservorio fracturado. Algunos dicen, si un reservorio fracturado también es no convencional. Pero bueno, por lo menos no es ni tight, hay un descubrimiento ahí, ahora se firmó con la provincia de Salta hace un mes atrás, ya todo el plan de desarrollo, para producir ese yacimiento. Y en la cuenca noroeste debe haber sido fácil, no sé, hace 20, 30 años que no había descubrimiento importante. O sea, la Argentina es un país maduro en cuanto a sus reservas. Y después cita toda la parte del offshore, digamos, pero bueno, no es una exploración más de riesgo, de frontera, en donde hoy, digamos, si uno lee los diarios, o si están más o menos en tema, no hay muchos proyectos que estén asociados a esos tipos de play. Como la Argentina necesita producción, siempre estamos corriendo atrás, digamos, bueno, se está buscando desarrollar vaca muerta, etc. Bueno, seguimos un poquito con las relativas, un poco lo que veníamos viendo. Bueno, llegamos acá porque yo lo que les quería decir es que en reservorios no convencionales, digamos, nosotros, de petróleo fundamentalmente, lo que nosotros podemos hacer es
modificar el SOR justamente a través de técnicas de recuperación secundaria o terciaria. Y ahí podemos seguir incrementando. ¿De qué manera? Porque nosotros, estos mismos ensayos de probabilidad relativa o ensayos similares, que son de desplazamiento, le podemos ir poniendo, colocando, le ponemos más presión y posiblemente seguimos sacando un poquito más de petróleo, podemos hacer el ensayo de polímeros, etcétera, y seguimos sacando petróleo. Pero el punto inicial prácticamente no cambia. El que yo les dije, la saturación de agua subirreductible, sigue siendo un punto inicial. ¿Sí? Sigue siendo un punto inicial. Sigue siendo un punto inicial inamovible. Bueno, este es el caso del sistema gas-petróleo, digamos, en donde partimos de la condición también de saturación de agua irreductible. Esto se obtiene, bueno, barriendo, etcétera, pero en este punto, acá, fíjense, es donde vamos a considerar, digamos, que la KO va a ser máxima y la KG va a ser nula. Al comenzar a aumentar la saturación de gas, la permeabilidad relativa al petróleo se va reduciendo, mientras que la permeabilidad relativa al gas se queda en cero. Esto es a que aumentando la saturación de gas dentro del plan, pero la fase todavía no es continua. Cuando se arriba la saturación de gas crítica, ese es el punto, comienza a ser móvil y su permeabilidad relativa aumenta al compás de la saturación de gas. Y la KRO continúa disminuyendo. Y finalmente llegas al sol. O sea, cuando vos ves los sistemas de gas petróleo, para que haya empezar a tener movilidad el gas, uno tiene que llevar la saturación de gas crítica. Y es ahí donde recién vamos a tener movimiento de gas. Lo que les quería preguntar es que ustedes consideran de que, o sea, nosotros veníamos hablando que los métodos de recuperación secundaria y terciaria se dan en yacimientos de petróleo. ¿Qué pasa en yacimientos de gas? ¿Yo puedo mejorar, digamos, mi producción de gas con alguna técnica de este estilo, de este tipo? Puede ser que no. Puede ser que no. Primero, sí, es así. Puede ser que no, porque lo único que se suele hacer cuando tenemos producción de gas y petróleo, digamos, muchas veces lo que se hace es reinyectar el gas al casquete para que justamente, digamos, nosotros queremos seguir produciendo el petróleo. Entonces reinyectamos gas porque en vez de quemarlo, etcétera, porque no lo estamos produciendo, no lo estamos metiendo en un caño, no lo estamos vendiendo, digamos, básicamente. Entonces, muchas veces lo que se hace es reinyectarse gas en el casquete, digamos, mantener la presión y mantener las condiciones del reservorio, pero para seguir produciendo el petróleo y por ahí para no quemar el gas, no es para mejorar la producción de gas. Ese punto es el que hay que tener en cuenta. Y en este punto acá es donde acá vamos a tener entonces la permeabilidad al gas va a ser la máxima y bueno, este es el sistema agua-gas. Yo lo que les quería preguntar, digamos, a ustedes, ¿para qué nosotros utilizaríamos en el cálculo de perfiles un ensayo como el de la presión capilar o como las permeabilidades relativas? ¿Para qué lo usaríamos? ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué lo usaríamos? ¿Para qué es necesario tener este tipo de ensayos realizados? De las presiones capilares puede ser que también te sirva para identificar los contactos de tope, de contacto agua-petróleo, contacto
Eso es lo que habíamos visto, que es paso rápido, paso rápido, paso rápido, paso rápido. ¿Qué es esto que está acá? ¿Sí? Claro. Eso es un punto. Y a su vez, habíamos visto un poco en propiedades que el dato de la presión capilar lo teníamos que, o sea, el profesor nos había dicho como que había que ver si variaba o no, pero cuando vos aplicás técnicas de recuperación secundaria, para poder bombear, o sea, para poder inyectar el agua, podés tener en cuenta el dato de la presión capilar para la presión que vos tenés que ejercer. Sí. Creo que en los simuladores se usaba, si bien como que... o sea, había dicho algo así, si no me equivoco. Sí, está bien. O sea, generalmente lo que uno trata de hacer cuando uno va a inyectar agua, eso es una pelea entre geólogos e ingenieros, es nosotros siempre vamos a tener en un reservorio, vamos a tener un gradiente de presión. ¿Sí? Vamos a tener siempre un gradiente de presión. Este gradiente de presión, obviamente, desde el punto inicial, que cuando uno empieza el reservorio, va cambiando. ¿Se acuerda que vimos ahí la compresibilidad de volumen poral? Y la presión nunca es igual. Va cambiando. Entonces, lo que nosotros tenemos un gradiente de presión. Lo que uno tiene que hacer, o tratar de hacer, es una inyección de agua, para tratar de barrer volúmenes porales. Dice, ¿no? Yo tengo un determinado volumen de poros, y yo lo que quiero es, como naturalmente mi petróleo se empieza a mover y empieza a producir, cuando nosotros vemos muchas veces, a ver, en un poro, supongamos que esto que está acá es el poro, entonces nosotros empezamos a producir el petróleo, por decirlo de alguna manera, se empieza a mover el petróleo, pero puede ser que algunas gotas empiezan a como quedarse, ¿no es cierto? No, no salen, ¿sí? No salen, no salen. Entonces a mí lo que me interesa es también mover estas gotas. Por eso el sol es el que cambia, el que se modifica. Entonces, si yo tengo una roca mojable por agua, ¿qué hago? Le meto a lo mejor más presión de agua para tratar de que, como la roca es mojable por agua, empieza a moverse, vamos a volver al azul, se empieza a mover, entonces a lo mejor esta gota también sale, ¿sí? Esta gota también sale. Y así yo voy haciendo. Entonces, para cada una de esas cosas yo tengo un gradiente de presión determinado para tratar de barrer todos estos volúmenes porales. Después acá al lado hay otro, etc. Si yo le ejerzo o le pongo presión de agua muy, muy, muy alta, ¿qué le va a pasar a la roca o qué le puede pasar a la roca? Si yo le ejerzo una presión, perdón, no escuché, La puede fracturar. se va a fracturar. Desde el momento que yo la fracturo, ¿sí? En el momento que yo la fracturo, entonces en vez de yo estar barriendo volúmenes porales, o sea, poro por poro, empezar a barrer, voy a generar una fractura, se me va a fracturar, ¿sí? Se me va a fracturar, y cuando se me fracture, ¿el agua por dónde va a ir? ¿Va a ir por los volúmenes porales o va a ir por la fractura? Por la fractura. Va a ir por la fractura. Entonces ahí dejo de ser eficiente en mi recuperación de agua. Y por eso muchas veces es una pelea eso, porque hay gente que a veces dice, no, le meto presión, porque yo mientras más le pongo, más saco. Pero no es una cuenta de carnicero. Por eso se hacen todos estos estudios, todos estos ensayos. De presiones capilares, de presiones relativas, todo ese tipo de cosas, para ver cómo yo estoy barriendo mis volúmenes porales. No me tengo que pasar de eso, porque si no, pierdo. También nos había comentado que habían algunos proyectos que se habían hecho que capaz que no son tan eficientes, pero que vos inyectabas agua en el pozo, lo cerrabas y por la acción de la presión capilar como que empezabas a producir de nuevo petróleo. Decía que no Sí, era tan eficientes porque bueno,
tenías que, o sea, llevaba mucho tiempo y capaz que no barría como una inyección con agua que vos ejerzas presión. Sí, en realidad proyectos hay muchos tipos, muchas clases, y los proyectos se van, bueno, no sé si lo vieron en alguna materia, ustedes vieron cuando hay proyectos de recuperación secundaria, están los fire spot invertidos, inyectar en línea, toda una serie de cosas, y toda esa geometría, digamos, entre los productores y los inyectores, no es caprichosa. Tiene un montón, digamos, de análisis atrás, en el cual se observa, por ejemplo, cuáles son la geología actúa, porque, bueno, como yo les decía, uno va a tener un ambiente sedimentario con fases determinadas, depositaciones de determinados tipos de roca, donde va a tener cierta preferencia, o uno va a poder hacer un modelo predictivo en el sentido de cómo se moverían las mejores fases que se supone que van a tener las mejores permeabilidades, las mejores recuperaciones, etc. Bueno, todo ese tipo de análisis se hacen de que uno va a querer barrer lo más posible, digamos, ¿no? Entonces, los proyectos de toda recuperación secundaria, bueno, muchas veces se hacen complicados por una cuestión económica, ¿no? Porque se gasta mucha energía, se produce mucha agua, etc. Y bueno, todo es siempre una ecuación. Si yo puedo abaratar mis costos, abaratar una serie de cosas y tengo mejor precio, etc., bueno, son proyectos que funcionan. Si el precio del petróleo está bajo y encima yo soy caro, bueno, no funciona. Y así es esto. Pero bueno, la pregunta que yo les hacía, ustedes me respondieron que podíamos hacer este tipo de análisis, ¿no? Con la presión capilar podemos saber los contactos de agua, ubicar los free water level. Y otro punto importante, nosotros podemos determinar la saturación de agua irreductible, ¿sí? Y con las presiones capilares, y también podemos determinar saturaciones de agua irreductibles con las permeabilidades relativas, más el SOR. Entonces nosotros con perfiles, ¿qué nosotros vamos a calcular? Uno de los tantos propiedades que vamos a calcular va a ser la saturación de agua. Entonces la saturación de agua, cuando nosotros la calculemos con perfiles y usemos perfiles, vamos a tener muchas incertidumbres de acuerdo a las variables, vamos a ver cómo estamos usando, a ver si la saturación de agua, que es un valor cuantitativo, está en el orden de lo que nosotros tenemos. ¿Y cómo nosotros vamos a saber cuál va a ser nuestra saturación de agua mínima o inicial que vamos a calcular con perfiles? La vamos a ajustar con nuestras saturaciones de agua irreductibles evaluadas tanto en la permeabilidad relativa como en las presiones capilares. Y obviamente conocer el SOR y ver si podemos encontrar algún tipo de correlación entre quién, entre el SOR que yo tenga calculado en una corona, en un par de puntos, con la de perfiles que lo voy a tener perforado o calculado en todos los pozos. O sea que si yo tengo en un campo 100 pozos perforados y tengo 4 coronas, en esas 4 coronas, que son 4 pozos de 100, yo voy a tener evaluado mi saturación de agua irreductible, pero en los perfiles yo voy a tener en 100 pozos. Y lo mismo con el SOR y el SXO. ¿Se entiende? Entonces, para eso nosotros usamos tanto las presiones capilares como las permeabilidades relativas, las mojabilidades, todo ese tipo de cosas, para poder calibrar, ajustar y obtener nuestro modelo de porosidad, saturación y permeabilidades lo más realístico posible. ¿Está bien? A mí me genera dudas cómo Sí. cómo correlacionar lo de la corona con lo de los perfiles, o cómo hacer las Bueno. conversiones. Eso lo van a hacer ustedes de acá a un par de clases. Okay. Y ese va a ser, ustedes van a terminar este curso, digamos, esta materia,
está un poco complicado con este tema de la pandemia, pero una vez que nosotros, a ver, yo le estoy contando una película si quieren, pero bueno, yo se la estoy contando, todavía no la han hecho. Ustedes la van a empezar a hacer. Y la idea, digamos, que ustedes al último hagan un proyecto integrador, en donde yo les voy a dar un pozo, les voy a dar información, y ustedes van a utilizar todo lo aprendido, lo que venimos viendo, después vamos a empezar a llamar con los prácticos, calcular porosidades, saturaciones, ver cómo hacemos los análisis de las coronas, cómo los integramos, todo eso lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Entonces yo les voy a dar, ustedes son 4, van a ser 2 y 2, vamos a tratar que se haga en grupo, porque así se trabaja en las empresas. En las empresas no se trabaja solo, se trabaja en equipo. Entonces, ustedes van a aplicar todo el flujo de trabajo, van a llegar a una conclusión donde van a determinar su GOIS, su POIS, de acuerdo a lo que sea, van a determinar sus espesores útiles, van a llegar a todo. Y ustedes me van a tener que vender el proyecto a mí. Para eso ustedes van a armar un PowerPoint, van a hacer sus presentaciones, van a justificar todo su resultado final en ver cómo ha sido todo su workflow de trabajo. Cómo fue su ajuste, si los valores están bien ajustados, si tiene algún desvío, si tiene alguna incertidumbre. Todo eso ustedes lo van a hacer y todo eso ustedes me lo van a presentar. Y no solamente, bueno, eso lo hice el año pasado, entonces es lo que yo siempre les digo, esto no tiene un resultado único, sino que pueden tener varios resultados. Por eso el petróleo se sigue produciendo después de 100 años o más de 100 años de historia, porque proyectos que antes se abandonaron ahora se hacen y así. Esto es dinámico. Entonces ustedes van a venderme el proyecto, bueno, con todo lo que yo les voy a dar. ¿Está bien? ¿Les gusta la idea? Sí. No se preocupen, ya vamos a llegar a ahí. Este es el último sistema, agua-gas. Y ahí paramos, hacemos un break. Entonces acá también partimos de la condición de saturación de agua irreductible, que estamos acá, se obtiene barriendo con gas húmedo hasta que no se observa más salida de agua. Entonces llegamos acá. En este punto vamos a tener la KG máxima y la KW mínima. Al ir aumentando la saturación de agua, la permeabilidad relativa al gas se va reduciendo, mientras que la permeabilidad relativa al agua se incrementa, igual que con el tema del petróleo. Esto es que va aumentando la saturación de agua dentro del plano. Finalmente, llegamos a la saturación de gas residual, que estamos acá. Este punto es donde vamos a tener la permeabilidad al agua máxima y la permeabilidad al gas va a ser mínima. Entonces acá no tenemos chances de que inyectar agua. Generalmente el gas cuando ya está. El gas tratamos siempre de producirlo con la menor cantidad de agua posible, etc. Bueno, si quieren hacemos un break ahora. Son las 9 menos 20. 9 menos 5 empezamos, ¿les parece? Bueno, dale. Bueno, listo. Seguimos Dale, entonces dale. 9. Seguimos 9 menos 5.